De $5.000 a 100 millones en 5 años, una historia de éxito que terminó en ruina. En 2018, el hombre logró un hito inédito. En su industria ganó más de $100 millones. Todo comenzó con un capital de $5.000 y un ingreso anual de $30.000 antes del éxito. Su camino fue impredecible y rápido. En solo 5 años transformó su vida de la pobreza a la riqueza. No fue un proceso fácil ni lineal. Atravesó desafíos y decisiones críticas que lo llevaron al pico de su carrera. Pero lo más sorprendente fue cómo todo cambió en cuestión de meses. Su victoria multimillonaria no fue el final, sino el comienzo de una historia completamente distinta. El hábito que lo arruinó no fue una inversión, sino un gasto incontrolable. En 2020 perdió más de $80 millones. No fue un error puntual, sino un hábito que lo arrastró hacia la ruina. Se trataba del consumo de bienes de lujo. Cada día, sin control, gastaba en lo más caro. No se trataba de un lujo ocasional, sino de un estilo de vida. Automóviles de alta gama, joyas, viajes exclusivos, todo lo más costoso. En solo 2 años, lo destruyó. La adicción al lujo lo convirtió en una víctima de sí mismo. No solo perdió dinero, sino también su estabilidad emocional. No se recuperó ni financiera ni emocionalmente. El hábito lo transformó en un espejo de sus propias debilidades. La pérdida fue brutal y constante. La adicción no solo le quitó fortuna, sino también su capacidad de pensar con claridad. El lujo se convirtió en su ruina. Y en ese momento, todo se derrumbó. En un solo año gastó más de $2 millones en viajes y lujos que no le reportaron valor. El patrón de gasto se basaba en compras impulsivas sin análisis financiero. Invertía en propiedades sin valor real que nunca generaron ingreso. El ritmo de gasto lo llevó a una deuda total de $12 millones en 2021. No existía un plan de ahorro ni una estrategia de inversión sostenible. Cada viaje era un gasto que no se justificaba con un retorno claro. El dinero se fue en lujo sin pensar en el impacto financiero. Las propiedades adquiridas no tenían liquidez ni rentabilidad. La deuda creció sin control mientras el patrón de gasto seguía sin cambiar. El sistema financiero no soportó la velocidad de los gastos incontrolables. El colapso llegó cuando el flujo de efectivo se detuvo. La deuda se convirtió en un obstáculo que no podía ser pagada. El hábito de gastar sin pensar lo llevó a la bancarrota. La vida se volvió un ciclo de gasto y deuda sin salida. El patrón de gasto no era solo un hábito, era un desastre financiero. La psicología detrás de su hábito revela una adicción a la validación social a través del lujo. La Universidad de Harvard realizó un estudio en 2018 que conecta el lujo con la necesidad de ser visto como exitoso. Cada gasto se convierte en un acto de autovalidación. El cerebro busca recompensas externas para llenar un vacío interno. El hábito se vuelve adicción cuando el lujo deja de ser un símbolo y se convierte en una necesidad. Un 65% de los ricos no controlan sus gastos emocionales. No son solo dinero lo que gastan, sino confianza en sí mismos. La adicción no es solo sobre el lujo, es sobre la identidad. El lujo se vuelve una forma de decir yo soy suficiente. La necesidad de ser aceptado se vuelve un círculo vicioso. Cada compra es una búsqueda de aprobación. La adicción no es un error, es un reflejo de una necesidad profunda. El hábito se convierte en una droga invisible. La validación social se vuelve un sustituto de la autenticidad. La psicología del lujo es una lucha interna por el valor. La adicción no es solo sobre el gasto, es sobre el miedo a no ser visto. La caída no fue solo financiera, su reputación empresarial se destruyó en menos de un año. En 2018, un hábito que arrastraba desde el éxito lo dejó sin confianza. Perdió 70% de sus socios empresariales en un año. Cada uno de ellos se fue por su cuenta. La credibilidad se desvaneció como el humo. Su marca perdió valor en el mercado. Los clientes lo abandonaron. Los proveedores lo dejaron de atender. Inversionistas retiraron sus apoyos. No fue solo el dinero, fue la imagen. La gente dejó de creer en él. Los contactos que había construido durante décadas se evaporaron. La red que sostuvo su imperio se deshizo. En menos de un año, el mundo empresarial lo olvidó.
La caída no fue un accidente. Fue el resultado de una decisión que no podía ser revocada. La confianza se rompió. Y con ella, todo. La ruina no fue solo económica, perdió su familia y su salud mental. En 2021 recibió un diagnóstico de depresión que lo dejó en la más profunda oscuridad. Su esposa lo abandonó tras años de tensión y desconfianza. Su hijo lo dejó sin hablar durante meses. La vida que construyó se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. No fue un colapso financiero solo. Fue un desgarrón emocional. Perdió el amor de su vida. Perdió la confianza de su hijo. Perdió su propia identidad. Todo lo que construyó se derrumbó. La adicción lo arrastró a la ruina. No fue solo el dinero. Fue el alma. Fue la familia. Fue la vida. La pérdida fue total. Y lo que queda es una historia de dolor. De destrucción. De un hombre que perdió todo. Aprende cómo evitar el mismo destino, controlar el hábito antes de que controle tu vida. Este hombre perdió 100 millones por un hábito que no se controla solo con dinero. Un estudio de 1000 multimillonarios revela que el 75% tienen un asesor financiero. Pero el dinero no es suficiente si no hay disciplina. El hábito no es solo un vicio, es una adicción que se alimenta de la libertad financiera. La mayoría de los ricos no se hacen ricos por casualidad. Saben que el control de gastos no es un lujo, es una necesidad. El 80% de los que fracasan no planean su gasto ni lo supervisan. Un hábito puede arruinar una fortuna en pocos años. La clave no es el dinero, sino la mentalidad. Los que sobreviven aprenden que el control no es un castigo, sino una forma de libertad. El hábito no se vence con la fuerza, sino con la estrategia. Los verdaderos ricos no dejan que el hábito les domine. El éxito financiero no es solo sobre ganar, sino sobre mantener. El hábito no es un enemigo, es una prueba de disciplina. La verdadera riqueza se construye con control, no con cantidad. Y si no controlas tu hábito, pronto será tú quien controle tu vida. Hoy vive humildemente, pero con una lección que nadie puede ignorar: el control de los hábitos. Es el primer paso hacia la libertad financiera. En 2022, inició una vida sencilla, se alejó de todo lo que lo había llevado al desastre, comenzó a trabajar como asesor financiero, no como un salvador de otros, sino para reconstruir su propia vida. Actualmente vive con un ingreso mensual de $5,000, no busca la grandeza ni el lujo, sino la. Suscríbete a Mente Millonaria, mañana publico lo que nadie te enseña sobre el dinero.